En el programa de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y su aplicación en bioinformática, procesamiento de imágenes y señales biomédicas. Para esto nos acompaña Leandro Buñón. Es bioingeniero por la Universidad Nacional de Entre Ríos y doctor en ingeniería por la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, Leandro, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero también hay otro concepto que es aprendizaje maquinal y que están muy relacionados. ¿Qué significa cada uno y en qué se diferencian? Bien, sí, el término de inteligencia artificial es súper amplio, de hecho lo usamos muy como comodín o como paraguas para un montón de cosas. Lo cierto es que es una forma de resumir o de englobar tecnologías que buscan de alguna forma reemplazar alguna habilidad que le consideramos como propia de los seres humanos o de animales sintientes, ¿no? Por ejemplo, la habilidad de aprender, de adaptarse a cambios, ¿no?, en el entorno, la habilidad de razonar, si sabemos que va a suceder tal cosa, entonces esperamos que suceda tal otra, e incluso cosas como, por ejemplo, poder expresar emociones, ¿no? Cosas que son no se asocian tanto a lo tecnológico o a lo estructurado de la tecnología, ¿no? Y en particular el aprendizaje automático es una parte de la inteligencia artificial y se refiere a la habilidad de poder interpretar o aprender de los datos en un sentido amplio, ¿no? Por ejemplo, uno puede leer un texto y tratar de resumirlo, por ejemplo, o de interpretar qué significa una palabra en comparación con otra, o responder una pregunta, o identificar objetos en una imagen. Todos esos problemas, digamos, son casos de aprendizaje automático. Bien, y si nosotros estamos en situaciones cotidianas del día a día, digamos, en situaciones que vivimos las personas todos los días, ¿dónde podemos ver aplicados estos dos conceptos? Digamos, ¿dónde podemos ver inteligencia artificial y dónde podemos decir, acá hay aprendizaje maquinal en situaciones que capaz que ni imaginamos? Sí, sí, realmente hoy por hoy se ve en muchos lugares. Por ahí la inteligencia artificial no existe la inteligencia artificial como algo general, como una cosa que aprende cualquier cosa, sino que uno las termina desarrollando para resolver un problema puntual. Entonces, por ejemplo, podemos tener un sistema de conversación, como hoy los chatbots, donde uno escribe una pregunta y el sistema me contesta lo que estoy preguntando. Son como sistemas que están hechos específicamente para eso. Y el campo del aprendizaje automático es mucho más, probablemente cuando uno escucha la inteligencia artificial en realidad está hablando de aprendizaje automático porque es una aplicación mucho más acotada y más fácil de encontrar, ¿no? Por ejemplo, un caso sencillo, si yo me saco una selfie y muestro la palma y se desactiva automáticamente, ese es un caso de aprendizaje automático. Ahí hay un sistema que aprende, que en algún momento aprendió, ¿no? Ahora ya está funcionando, a detectar la palma de una mano y activar el sistema de captura. Eso un poco se diferencia de la programación tradicional, digámosle, en la cual uno tiene que establecer ciertas reglas y decir, bueno, primero tengo que capturar la imagen, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto. Y la diferencia con el aprendizaje automático es que esas reglas se aprenden a partir de los datos. También va a haber un algoritmo, esto también es una palabra muy común, ¿no? Sí. El algoritmo es esto, ¿no?, de fijar reglas que cumplen cierta función para resolver un problema. La diferencia es que con el aprendizaje automático también vamos a tener que escribir un algoritmo, o sea, vamos a tener que programar algo, no es que se hace solo, pero ese algoritmo se va a ajustar para poder resolver ese problema solamente mostrándole datos, sin que nosotros le digamos, bueno, fíjate que acá el color, entonces tenés que fijarte la forma de la mano. No, le mostramos un montón de imágenes y el algoritmo solo aprende dónde está la mano, ¿no? y a ejecutar la función que tiene que hacer. Algoritmos, aprendizaje maquinal, también Big Data, es un concepto también muy difundido dentro de lo que es esto de inteligencia artificial y muy comúnmente nos pasa a diario en redes sociales, por ejemplo, o en los buscadores de internet, donde quizá buscamos algún producto en una plataforma y después en otra recibimos avisos de ese mismo producto que estábamos buscando, incluso hablamos, tenemos conversaciones y después el teléfono solo se encarga de mostrarte, digamos, cosas relacionadas con eso que hablaste. Esto también es inteligencia artificial. Todo. Totalmente, sí. O sea, como que un gran observador. Hoy por hoy los celulares son prácticamente una máquina de generar datos impresionante donde tenemos la ubicación, sobre todo se guían por la ubicación y qué celulares están cerca, y en función de eso tenemos como una red, así como tenemos las redes sociales que uno tiene sus amigos y demás. Bueno, con la posición del celular pasa lo mismo. Entonces,
aún sin saber que tu celular está tu nombre, sí sabemos que vos te relacionás con ciertas personas que le interesa, no sé, comer sushi, entonces de repente a vos te van a empezar a ofrecer eso, ¿no? Todo eso sí está más relacionado al área de Big Data en el sentido de que son muchísimos datos, ¿no? Lo que hay que trabajar. Pero también hay muchas aplicaciones que se pueden hacer con muy pocos datos. A veces hemos trabajado en problemas que a lo mejor tenemos 100 registros de algo y queremos detectar alguna cosa y también se puede trabajar. O sea, no es una herramienta que solamente funciona para problemas gigantes, sino que también puede ser para resolver problemas regionales o aplicaciones en una empresa pequeña. Realmente es una herramienta muy versátil, ¿no? Bien, bueno, justamente hablando eso y ahora yendo al caso particular de tus investigaciones y de tu trabajo en el instituto. Tu tema, tu área de investigación es específicamente aprendizaje maquinal, ¿es así? Sí, tal cual. Yo me especialicé, digamos, en aprendizaje automático, o maquinal o automático, por la traducción de Machine Learning, claro. Machine Learning. De hecho, empecé trabajando con señales biomédicas, porque bueno, yo ya soy bioingeniero, entonces como que medio que me tiraba para el lado de ese, trabajar con señales fisiológicas, por ejemplo, la señal de electrocardiograma. Y de hecho hice mi tesis en detección de emociones a partir de esa señal. Después empecé a trabajar más en imágenes, resolviendo problemas. Hay diferentes problemas interesantes. Uno de los que estuvimos trabajando, intentamos detectar defectos, o sea, hacer un sistema que detecta automáticamente defectos en frutas, a partir de uno tiene una foto de una bandeja de muestra, digamos, de un lote de producción, y podemos detectar cuántas frutas tienen ciertos defectos, qué porcentaje, ¿no? Y eso para la producción es muy útil. Y eso me fue, o sea, por ese lado estuve trabajando más que nada en aplicaciones, son trabajos bien prácticos, o sea, aplicaciones bien aplicadas, valga la redundancia, sí. Y los relacionamos con empresas, ¿no? Hacemos transferencia tecnológica a diferentes empresas. Y en la parte más de investigación pura, digámosle, empecé a trabajar en bioinformática hace unos años, también intentando resolver diferentes problemas. En ese momento, hace un tiempo, estábamos trabajando con unas moléculas que se llaman microARN. O sea, el ARN es una secuencia de nucleótidos, o sea, es una cadena de nucleótidos que contiene información genética. Y la mayoría de estos ARN se terminan después traduciendo a proteínas, que son las proteínas son las que en definitiva terminan cumpliendo casi todas las funciones del organismo. Pero hay unas secuencias en particular que son muy cortitas, que se llaman estas microARNs, que cumplen funciones fundamentales en regulación de diferentes procesos. La cuestión es que tenemos muchas secuencias de estas conocidas de posibles microARN, millones de secuencias, pero solamente están identificados biológicamente unos pocos, ¿no? Tal vez menos de 100. Entonces ahí tenemos un problema donde tenemos muchos datos, pero muy poquitos están etiquetados, es decir, sabemos qué son, la mayoría no sabemos qué son. Entonces las herramientas que tratamos de desarrollar en el laboratorio buscan identificar cuáles de estas moléculas podrían ser candidatos para después hacer una prueba biológica, porque siempre como que hay una contraparte, está la prueba informática donde uno encuentra candidatos a soluciones, y después siempre hay una prueba biológica que es la que en definitiva determina que eso efectivamente sucede en la biología, en lo que sea, ¿no? Claro, seguimos hablando de plantas, o sea... En este caso, sí, es bastante genérico. De hecho, uno de los trabajos que hicimos, por ejemplo, lo aplicamos a un trabajo con una bióloga de Buenos Aires, un parásito que produce la immunolepsis, que es una enfermedad que es endémica, digamos, en la Argentina. Y de este parásito en particular no se conocían ninguno de estos microARNs. Y la ventaja que tiene conocer estas cosas es que uno puede diseñar, por ejemplo, tratamientos específicos que afecten, ¿no? Si uno sabe, por ejemplo, que tal microARN regula, no sé, la reproducción del parásito, por ejemplo, uno puede atacar directamente eso y no, por ejemplo, darle un antibiótico general, que es lo que sucede con estas cosas que son muy difíciles de tratar porque tienen que tomar antibióticos por mucho tiempo, digamos, tiene un montón de consecuencias tóxicas para el cuerpo, ¿no? Así que un poco eso, el trabajo fue... Bien, ¿y este trabajo o algún otro relacionado fue el que recibió de alguna manera el reconocimiento con financiamiento por parte del gobierno nacional para seguir su desarrollo? ¿Es así? Sí, nosotros empezamos trabajando con esto de los ARN, nos fuimos metiendo cada vez más en el tema
Y uno de los problemas que surgió, que vimos como una oportunidad para trabajar en eso, es que ahora hay ARNs que en vez de ser cortitos, digamos, son ARNs muy largos, que también cumplen una función, se terminan como plegando, imagínate que estas moléculas están flotando en algún lado, ¿no? Se terminan plegando y formando ciertas formas particulares, y según la forma que tienen, pueden interaccionar con otras moléculas, ¿no? Otras proteínas o incluso con el código genético. Y la cuestión que vimos que los métodos que se usan para poder predecir esa estructura, o sea, para saber a partir de esa secuencia, saber qué forma tiene, no funcionan muy bien para ese tipo de moléculas. Entonces, armamos un proyecto, digo, siempre hablo en plural porque soy yo, sí, pero también hay gente del grupo de bioinformática del CINC y también biólogos que trabajan en otros lugares, donde propusimos hacer un modelo que pueda aprender a partir de datos que conocemos, ¿no? De alguna forma, imagínate que estas moléculas se tienen que congelar de alguna forma para poder de alguna forma sacarle una foto y saber qué forma tienen. Entonces, a un modelo de aprendizaje automático le podemos mostrar estas estructuras y pedirle que trate de aprender a reconstruirlas, ¿no? A partir de ejemplos. ¿Y cuánto lleva esto, digamos, este tipo de trabajo a hacer? No sé si se puede decir algún parámetro temporal. Sí, lo que pasa muchas veces en investigación es que si uno quisiera podría estar toda la vida, ¿no? Porque es como que siempre hay algo para mejorar, ¿no? En este caso, el proyecto en particular lo estipulamos para un año. O sea, la idea es que en este año, empezamos ahora en abril, mayo, podamos proponer, digamos, un modelo que más o menos funcione bien, poder probarlo así en pruebas computacionales y probarlo con datos biológicos, que bueno, ahí los miembros del equipo, digamos, que están en la parte biológica nos van a poder conseguir datos que son propios de los problemas de ellos, ¿no? O sea, el proyecto no entra, digamos, en la parte de aplicación biológica, pero un poco la idea a largo plazo es tener esta herramienta para poder diseñar mejores aplicaciones en términos de biotecnología de precisión. Porque nosotros, así parecido al tema de los parásitos de los tratamientos, si nosotros sabemos que ciertos ARN largos funcionan o, no sé, disparan algún mecanismo en una planta que permite adaptarse a altas temperaturas, por ejemplo, podríamos fabricarlo y de alguna forma inyectárselo a la planta, y eso podría tener, no sé, muchos beneficios desde el punto de vista de la producción, ¿no? Claro, y más o menos también es la línea del CINC. Hay muchas aplicaciones o muchos desarrollos de este instituto que se aplican a cuestiones de salud. Sí, de hecho, bueno, yo estuve participando en varios. Estuvimos trabajando también en un proyecto, por ejemplo, de detección de patologías en el electrocardiograma, que eso también lo pudimos transferir a una empresa. Y después hay otros grupos que se dedican, por ejemplo, a procesamiento de imágenes médicas. También hay un grupo bastante importante ahí de detectar, trabajar con problemas que por ahí no son, no están resueltos, ¿no? Incluso uno pensaría, bueno, pero estamos trabajando en Santa Fe, pero aún así estamos trabajando en problemas que no se resolvieron tal vez en todo el mundo, o se resolvieron parcialmente, pero todavía falta mejorar algo. Eso es lo lindo que tiene la ciencia, ¿no? Que sin importar de dónde uno esté trabajando, siempre se pueden hacer contribuciones interesantes. Claro, y bueno, contribuciones en la investigación, pero también en la formación de recursos humanos. O sea, es un instituto que también forma a los becarios que quizás inician o son estudiantes o graduados que se inician en el instituto y que después siguen su carrera de investigador. Pero bueno, eso también es un aporte del instituto y sobre todo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, donde también hay una carrera específica recientemente creada en inteligencia artificial. Contame un poco también cómo se trabaja desde el lado de la docencia. Sí, bueno, por ejemplo, yo en el grupo, cuando llegué sabía programar un poquito, pero yo no tengo formación de informático, ¿no? Es algo que se puede aprender mientras uno está trabajando, o sea que eso está bueno. De hecho, tenemos gente que viene del lado de la biotecnología o del lado de las físicas que no son programadores, digamos, sino que van aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, casi todos los miembros del laboratorio trabajan en alguna materia de informática que está especializada en este tipo de cosas, ¿no? Procesamiento de señales, procesamiento de imágenes,
inteligencia computacional, ¿no? Que es esto claro, eso en ingeniería en informática, que es hoy, por hoy digamos, la carrera de informática que tiene la facultad. Y bueno, y ahora una nueva que es más específica aún, que es ingeniería. Claro, y un poco lo que nos pasaba era que sentíamos esto de que necesitaríamos tener a nivel regional este tipo de ofertas, ¿no? que sean específicas para resolver estos problemas, que también también se requiere para levantar un sistema de estos de inteligencia artificial en alguna aplicación. Se requieren habilidades de informática, pero se requieren muchas habilidades de manejo de datos, de cómo entrenar estos modelos y que funcionen bien y que no hagan daño, básicamente, que hace falta darlas en varias materias específicas, ¿no? Entonces, la propuesta que va a empezar el año que viene es empezar esta carrera nueva de inteligencia artificial, que también el nombre lo pusimos así genérico porque engloba muchas cosas. También tenemos esta parte de procesamiento de imágenes, de señales, que en varios del laboratorio tenemos experiencia en eso, pero también hay una parte que está orientada más a la robótica y a cómo las personas interactúan con la robótica, que tampoco es un tema menor, ¿no? Imagínate que hoy por hoy es fácil hacer es fácil, no es tan fácil, ¿no? Pero está relativamente resuelto hacer un brazo robótico que haga una acción repetitiva, pero cuando tenés un operario al lado que a veces tiene que interactuar con ese brazo, hay un montón de cuestiones de seguridad y de cómo el brazo se da cuenta de que hay una persona y qué acciones debe hacer, que están como que se mezclan los mundos entre la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de la carrera es como englobar todo eso y que el alumno pueda elegir qué trayectoria le conviene más, ¿no? Porque muchas de las materias son optativas, o sea, uno tiene que cumplir cierta cantidad de materias, pero el camino que uno elige es personal, ¿no? Entonces uno se puede dedicar más a hacer procesamiento de imágenes o más a la robótica o una mezcla de las dos. Bien, y la tecnicatura en automatización y robótica también es una oferta en conjunto que hace la facultad con la sede Rafaela Sunchales de la universidad. Sí. Yo ahí estoy dando la materia de proyecto final, que es la última materia donde el alumno trata de como armar un proyecto que integre diferentes cosas, ¿no? La mayoría de las cosas que se dan ahí son relacionadas a esto de la automatización, ¿no? También es informática, pero pensando, por ejemplo, en dispositivos que puedan instalarse en una fábrica, ¿no? Algo, no son las mismas soluciones que uno usaría cuando tiene una computadora súper potente, sino que a veces hay que hacer soluciones importantes en algo que tiene capacidad muy reducida, ¿no? Y bueno, y la ventaja de esa tecnicatura también es que está, o la idea, digamos, es que se pueda conectar con la industria, ¿no? En esa parte de la provincia hay una industria súper importante y realmente falta gente. Yo he visto también hablando en otras circunstancias, por ahí no académicas o qué sé yo, situaciones donde hay una persona que está haciendo un trabajo porque hay que hacerlo, pero ese trabajo se podría automatizar y esa persona podría estar haciendo algo menos repetitivo, algo que le desgaste menos tiempo, que le insuma menos problemas de salud. Entonces un poco la idea es esa, ¿no? Como que dar más soluciones a nivel regional, ¿no? Bueno, y justamente esto, recuperando esta idea, ¿no? de dar respuesta a cierta demanda de la sociedad, y también está lo que decías hoy de la ciencia, como que, bueno, independientemente del lugar donde uno esté, lo puede hacer igual para dar soluciones incluso que no están en otros lugares donde uno desarrolla. Hablando de eso, de si tuviéramos que hacer un mapa de cómo es hoy el estado de situación de la inteligencia artificial o del grado de desarrollo, nivel de desarrollo, te diría a nivel regional y a nivel global. ¿Qué países son, digamos, o tienen desarrollos de punta en este sentido? ¿Cómo está posicionada la Argentina allí? ¿Qué oportunidades tienen los que se forman acá en el país para poder, digamos, seguir trabajando en estas líneas? Está bien, sí, es una muy buena pregunta. Seguramente llevaría un análisis bastante amplio, ¿no? Cubrir eso. Pero sí, claramente hay países del primer mundo, ¿no? En Estados Unidos y en Europa que
tienen laboratorios muy grandes y que tienen mucho financiamiento y hacen investigación de punta. ¿Tienen posibilidad de interactuar con esta pero claro, en el laboratorio también hacemos, o sea, siempre tratamos de publicar en las revistas, en las mejores revistas que encontremos, o sea, tratamos de ponernos al nivel. Obviamente el volumen de producción no va a ser comparable, ¿no? Lo mismo que pasa en una empresa de 10 empleados y una empresa de 1000, pero creemos que hacemos buena ciencia. Y de hecho muchos chicos que se forman en el CINC se fueron a trabajar a laboratorios de Europa. También hay empresas que son internacionales que tienen a lo mejor alguna sede en Argentina o ni siquiera, porque hoy por hoy el trabajo remoto te permite trabajar en cualquier lado. Mucha gente que se forma en el CINC termina trabajando en esas empresas porque la formación es sólida. Y respecto a eso, lo que me parece importante, bueno, y después está toda la parte de investigación en las empresas, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, Meta, que es la que tiene Facebook, y Alphabet, que es la que tiene Google, invierten muchísima plata y tiempo, digamos, de gente en inteligencia artificial, e incluso en problemas donde estamos trabajando nosotros. Por ejemplo, en bioinformática, cada tanto nos cruzamos con trabajos o tenemos que competir con trabajos de estas empresas, ¿no? O sea, realmente es un tema que como que hasta las empresas que bueno, el negocio de alguna forma es lucrar con eso, pero hay aplicaciones, digamos, que tienen interés así económico, ¿no? y social. Y me parece importante agregar a eso que es fundamental, más allá de que haya lugares que se hagan, que resuelvan problemas y que funcionan muy bien, es importante que haya algo regional, una construcción regional, porque hay soluciones que no vienen, o sea, imagínate que si uno le da la batuta a alguien que está en el primer mundo, bueno, va a resolver ciertos problemas, pero ciertos problemas que no le interesan. Y de hecho, por ejemplo, la Argentina es uno de yo creo que la biotecnología en Argentina hoy por hoy es como que está explotando, ¿no? Y hay un montón de inversión y de desarrollos en ese sentido. Y todo lo que sea biotecnología siempre tiene asociado algo de bioinformática, porque hoy por hoy muchos problemas se resuelven primero en la computadora y después en la parte biológica. Y imagínate que si vos estás trabajando con una planta o un animal que es propio de esta región, probablemente las herramientas que uses, si son genéricas, digamos, no van a funcionar tan bien como si se ajustaran para estos problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante que siempre haya gente en la región trabajando también en ese tipo de problemas. Perfecto, muy bien. Bueno, Leandro, te agradecemos mucho la presencia en el programa, muy claros tus conceptos y bueno, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.